cosa muy importante, están diferenciando la enfermedad del coronavirus en diferentes fases. Está la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y aquí les voy a deletrear estas tres fases de la enfermedad, que esto les va a ayudar. Lo que pasó con esta investigación, miren esto, qué interesante. Este problema del coronavirus, la enfermedad pasa por tres fases. Aquí están las tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que están, por ejemplo, en la fase 1, empezamos con la fase 1, le llaman fase 1 al periodo de incubación. Recuerden, hay periodo de incubación variable que puede ir desde 24 horas, 2 días, 3 días, una semana. Esta es la fase 1. Todas las personas que ya están infectadas con el COVID-19, pero todavía no tienen síntomas, están en la fase 1. Y de aquí, presten atención a estas tres fases, porque a partir de aquí voy a empezar a explicar una parte del sistema inmunológico que es muy importante. Así que mucha atención. Luisa, saludos desde Perú, ¿qué tal? Edith, ¿qué tal? Saludos. Juanita, saludos desde Chile. Entonces tenemos la fase 2. ¿Quiénes son las personas que están en la fase 2? Bueno, sabemos que esta persona está infectada, pero no le ha dado la enfermedad, no tiene síntomas todavía. La fase 2 van a ser aquellas personas que están enfermas con el coronavirus, ya tienen la enfermedad, pero tienen síntomas muy moderados. ¿Qué quiere decir síntomas muy moderados? Quiere decir que esta persona no necesita ir al hospital. Y afortunadamente, el 80% de las personas que padecen del coronavirus están, la mayoría, en una fase 2. Quiere decir que no necesitan hospitalización. ¿Ok? Desde la Argentina también, Graciela, hola Graci, ¿qué tal? Saludos, gusto en verte de nuevo. Aida, también saludos. Dice Angélica, dice saludos. Bueno, las personas que están en fase 2, que representan el 80% de todas las personas infectadas, son las personas que tienen dolor de cabeza, náusea, vómito, problema del olfato, problema del apetito, un poquito de dolor de garganta, dolor en los huesos, a lo mejor un poquito de diarrea, pero estas personas se pueden quedar en la casa. Entonces ya tenemos la fase 1, que es el que está enfermo asintomático. Fase 2, el que está enfermo pero no necesita ir al hospital. Y tenemos la fase 3. Fase 3 es toda aquella persona que necesita una hospitalización. Ya estamos aprendiendo ya un poquito más de lo que está pasando con el COVID-19. Fase 3 es aquella persona que necesita hospitalizarse. Necesita hospitalizarse porque ha tenido un cambio del estado mental. Necesita hospitalizarse porque esta persona tiene una falta de aire severa, tiene la neumonía severa, y ya se recuerdan que le enseñé los pulmones cómo se veían esponjosos y se llenan de flema. Imagínense que este es el pulmón y se llena de flema y no puede respirar usted bien. Entonces esta persona está en fase 3. Necesita hospitalización, necesita una sala de terapia intensiva, necesita ayuda para respirar. Y otra cosa que ha salido en el estudio este que se hizo en Nueva York a tantos pacientes que entraron al hospital, las personas que están en fase 3, que están admitidos a una sala de terapia intensiva, que tienen grandes problemas para respirar y necesitan de una máquina para respirar,
y necesitan de una máquina para respirar, estas personas tienen un mayor porcentaje de morir. Recuerden, escuchen esto. Las personas que están en fase 3, que son los que están hospitalizados, están en una sala de terapia intensiva, están encamados, están respirando con una máquina artificialmente, tienen un 80% de mortalidad. Un 80% de mortalidad. Para aquellos que se están conectando ahorita nuevos, yo soy el doctor Casaín González y estamos hablando de las diferentes fases que hay con el coronavirus. Fase 1 va a ser cuando usted está infectado pero no tiene síntomas todavía. No tiene tos, no tiene dolor de cabeza, no tiene fiebre, no sabe que está infectado. Fase 2 son las personas que empiezan a desarrollar síntomas, pero son unos síntomas moderados, son unos síntomas ligeros, dolor de cabeza, a lo mejor un poquito de náuseas, un poquito de vómito, dolor de garganta, un dolor de estómago, pero estas personas generalmente son el 80% de los casos y no necesitan hospitalización. Fase 3, las personas que están en una fase 3 van a necesitar hospitalización inmediata, urgente. Tienen dolor en el pecho, tienen falta de aire, han perdido la conciencia, están inconscientes, han caído, tienen mucho debilitamiento, tienen una deshidratación severa, tienen una anemia severa. ¿Por qué? La pregunta del millón, y hasta ahorita estamos respondiendo un poquito, hemos encontrado la respuesta, el por qué. ¿Por qué hay gente que se queda en fase 1 y no le pasa nada, no tienen síntomas? ¿Por qué hay gente que se queda en fase 2? ¿Y por qué hay gente que llegan a la fase 3 que pueden morir? ¿Escucharon esto? Aquí van a encontrar gran parte de la respuesta. Entonces están las personas que están en fase 1, fase 2 y fase 3. La mayoría de las personas están en estas dos fases, en la 1 y la 2. Generalmente el 80% de ellos van a sobrevivir. Y la respuesta por qué estas personas en fase 1, fase 2 tienen grandes probabilidades de sobrevivir, y esto se debe al sistema inmunológico, como habíamos hablado anteriormente, y ahorita voy a entrar en detalles de qué es lo que pasa con su sistema inmunológico. Así